Estoy muy contento de estar con vosotros otra vez más, siendo que mi esposa Juani no puede estar en este día, pero me da mucho cariño para vosotros, así que como siempre, pues recibir un fuerte abrazo de su parte. A mí me parece que es sobrenatural realmente tener esta experiencia que estamos comentando en esta tarde, ¿no? Poder estar juntos, siendo tan diferentes, y poder sentir el amor de Cristo unos con otros, ¿no? Eso es sobrenatural, eso el mundo no lo tiene. Y realmente eso fue lo que decía Jesús cuando decía que en esto conocerán que sois mis discípulos, ¿no? Que os amáis los unos a los otros, ¿no? Así que muy agradecido al Señor por estar aquí, por ver a los hermanos de Alcoy. No les conocía a todos, estuvimos ahí una tarde con el pastor Manolo, y que sepáis que estamos orando por vosotros también, ¿eh? Ahí sabemos que ahí Alcoy también es duro, ¿no? Pero bueno, la obra de Dios tiene que avanzar, como vamos a ver en esta tarde, en la palabra de Dios, y servimos al Señor, y eso es lo que somos, ¿no? Somos siervos del Señor. El Señor nos ha llamado a cada uno con unos dones, unos ministerios de alabanza, los técnicos, ujieres, limpieza, lo que sea, pastor, maestro, y etcétera, evangelistas, y nuestra responsabilidad es poder servir al Señor y hacerlo de una forma lo más excelentemente que podamos para honrarle a Él, porque realmente Él es quien merece toda la gloria y toda la honra. Mucho cariño también de nuestra iglesia ahí en la Obra Nueva, en Alcalde Albors. Ahí estamos, hemos empezado el curso ya con la escuela dominical y los ministerios y todo, así que muy animados de esperar a ver lo que el Señor tiene para todos nosotros, y juntos en este año con vuestra iglesia, en la que ya sabéis que nos sentimos muy unidos en Cristo, ¿no? Bien, quería compartir con vosotros lo que he predicado esta mañana en la iglesia donde estamos Juan y yo, donde servimos al Señor, en el libro de Josué. Estoy dando una serie del libro de Josué, y vamos a hacer una corta lectura y vamos a introducirnos en estos textos para ver hacia dónde nos quiere llevar el Señor, y lo importante que es saber si somos valientes para Dios o si realmente somos cobardes. ¿Qué tipo de creyentes somos? Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, estoy en Josué 1:1, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta aquí la palabra del Señor. Se le dice a Josué que el gran líder ya ha muerto. Moisés ya ha muerto. Moisés tenía un currículum impresionante. Dice en los capítulos anteriores que era el hombre más manso de la tierra. No más manso, sino el hombre más manso de la tierra.
Dice, nunca se oscurecieron sus ojos, nunca perdió su vigor, nos dice el capítulo 34. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Dios haya conocido cara a cara. Es decir, Moisés hablaba con Dios cara a cara, aunque Dios, permítanme decir esto con la Biblia, no tiene cara. La única cara que Dios tiene es Jesucristo. Dios se ha revelado, se ha dado a conocer a través del Hijo, es la cara que veremos porque Dios es Espíritu. Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, pero Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Dice, nadie como él, nos dice, terminando el libro de Deuteronomio, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió. Así que si fue enviado por el Señor, era un apóstol, ¿sí? Hizo un apostolado en un sentido. ¿A dónde? A toda la tierra de Egipto, y el gran poder y hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca más se levantó en Israel profeta como Moisés. Bueno, vaya currículum, ¿no?, que tenía el hermano. Ahora, ¿qué esperaríamos de alguien con este currículum? Hombre, esperaríamos que entrase en la tierra prometida, ¿no? Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob la tierra, se lo iba a dar con ellos, pero no fue así. Moisés se quedó a las puertas de la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque Dios le había dicho, el pueblo se había quejado y había dicho, no tenemos agua, vamos a quedarnos aquí, ¿para qué hemos salido de Egipto? Deberíamos de volver otra vez, porque allí teníamos de todas las cosas que necesitábamos. Así que Moisés y Aarón van a la presencia del Señor, se postran allí y le dicen, Señor, tú sabes lo que está pasando, así que haz algo. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, habla a la roca, y saldrá agua para todo el pueblo. Y Moisés ahí en Números, cuando se dirige al pueblo, antes de no hacer lo que Dios le había dicho, dice al pueblo enojado, aunque era el hombre más manso de la tierra, pero dice al pueblo, pueblo rebelde, que siempre estáis quejándoos, ¡ah! Y dice que cogió su vara y golpeó la roca 2 veces. Dios había dado órdenes concretas. Habla la roca y el agua saldrá. Pero fíjense, llevado por su temperamento. Era el hombre más manso de la tierra, pero llevado por su temperamento, Dios le dijo, habéis pecado, has pecado con Aarón, al golpear la roca que yo he dicho que no se golpeara, y no me habéis santificado. Y por esas 2 razones, porque habéis pecado y no me has santificado, no verás la tierra, no pasarás a la tierra. Moisés, dice Hebreos, que fue fiel en toda la casa de Dios, pero se quedó a las puertas. Su temperamento le cerró la bendición. Y pensó que podría estar por encima de las órdenes de Dios. Era una lástima porque Moisés tenía 120 años. Y yo me imagino que alguien diría, hombre, con esta edad, Señor, con todo lo que ha pasado, con todo lo que se ha chupado, de todo el desierto, 40 años en el desierto y todo lo que hemos pasado, ¿podrías? No. Moisés murió en el monte, era de 120 años, y los hijos de Israel le lloraron durante 30 días, y Josué le sustituyó. Y el pueblo de Dios siguió avanzando. Y uno de los énfasis que quiero hacer en esta tarde, que ya se ha dicho aquí, es la idea de que somos un pueblo
de que no somos solamente individuos que vamos cada uno, digamos, como bolas por ahí sueltos, sino que somos un cuerpo, somos un pueblo, y el destino nuestro no es un destino individual. Dios no te lleva a ti a un destino, a mí me lleva a otro destino, al pastor a otro, a Rafa a otro, y al hermano y a la hermana a otro. No. Dios tiene un destino para todos nosotros juntos, y nos quiere llevar juntos. Ahora, podemos quedar, digamos, como esa generación con Moisés en el desierto, que no pasaron tampoco la tierra prometida, o podemos ir hacia adelante juntos, obedeciendo al Señor tal y como el Señor lo mostró. Bien, pues Moisés ya había muerto, y el Señor habla a Josué, y le dice: pasa tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Y fíjense que en el versículo 3 le dice el Señor: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es decir, la herencia estaba ahí, el terreno a conquistar, donde estaban muchos pueblos, estaba delante de ellos, pero el Señor dice: todo lo que pise vuestro pie es vuestro. Es decir, no vais a llegar allí y decirles: oye, que Dios nos ha dicho, Jehová nos ha dicho, que nosotros nos toca ahora ocupar la tierra, que salgáis de aquí. Nada de eso, no se lo iban a regalar, ellos lo tenían que conquistar. Y miren, la iglesia tenemos que tener una mentalidad también de ir conquistando el terreno, conquistar el terreno que Dios nos ha dado, conquistar las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros, pero eso no podemos hacerlo solos. Eso no lo puede hacer solo el pastor, no lo pueden hacer solamente el consejo, es una cuestión de conjunto, es una cuestión de pueblo, y eso es lo que se dice aquí. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjense bien, pasa con el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, es decir, a mi pueblo. No era una cuestión de que Dios tenía una parcelita preparada solamente para Josué, que pues tú entra, coge tu parcela y punto. Es que Dios tenía una tierra para todo el pueblo, y Josué era responsable de cumplir la parte que tenía en el plan de Dios para llevar a ese pueblo hasta la tierra. ¿Se entiende eso? Amén. O sea, hay un proyecto que Dios tiene, y en ese proyecto tú tienes una parte. Y aquí Josué, la parte que le tocaba era llevar a ese pueblo hasta la tierra. Amén. Que era la promesa, el juramento que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Hasta aquí me siguen? Amén. Sí. Amén. Aleluya. Bien, ahora noten esto, porque dice en el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, ¿qué quieren decir estas palabras? Esto de que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. En el capítulo 21 de Josué, allí encontramos la respuesta. Capítulo 21 de Josué y versículos 43 al 45. Dice ahí el Señor, Josué 21, 43 al 45. De esta manera, ya ha pasado el tiempo, estoy casi terminando el libro, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21 de Josué, donde yo estoy leyendo ahora, ya han pasado muchas cosas y ya están en la tierra, es decir, están ya instalados, digamos, en la tierra. Habitaron en ella. Ahora, noten esto. Y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Se entiende eso? Amén. Es decir, el Señor le dice a Josué:
nadie te podrá hacer frente, ¿de acuerdo? Ha pasado el tiempo, el pueblo ya está en la tierra, y dice aquí el Señor, os he dado reposo, ninguno de todos tus enemigos os ha podido hacer frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos tus enemigos. Ahora, Dios había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob darles la tierra, y aquí en Josué 21 la promesa se ha cumplido. Entonces lo que les pregunto ahora es esto: ¿cuántos años pasaron desde que Dios hizo ese juramento a Abraham, Isaac y Jacob hasta este cumplimiento? Miren, toda la vida de Abraham, toda la vida de Isaac, toda la vida de Jacob, toda la vida de José. ¿Cuántos años estuvieron en Egipto? 400. ¿Cuántos? 400. 400 años. Abraham, Isaac, Jacob, José, 400 años. Salen de Egipto, 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, 120 años de Moisés. Estamos hablando de más de 600 años, quizás 700 o 800 años. Ahora, ¿qué les parece a ustedes si el Señor les hace una promesa ahora para dentro de 700 años? ¿Me oyen bien? ¿Qué les parece la idea? Porque es que nosotros queremos las promesas ¿cómo? Ahora y ya. Pero resulta que Dios hace una promesa hace 700 años y la cumple 700 años después. ¿Saben por qué? ¿Saben lo que nos dice eso? Que Dios es un Dios fiel. Amén. ¿Amén? Amén. Durante estos 700 años hubieron muchas generaciones que fueron infieles, pero Dios permaneció fiel. Amén. Porque Dios no se mueve en su fidelidad para con nosotros, digamos, por nuestras respuestas. A veces te encuentras con creyentes que dicen, bueno, es que el hermano tal hizo, es que el otro, es que la iglesia no va. Así que ni voy a la iglesia, ni leo la Biblia, ni no hago nada, ¿no? Es decir, hacemos depender nuestra fidelidad muchas veces al Señor de cómo funcionan otros. Pero eso no refleja a Dios, ¿eh? Eso no refleja a Dios. Porque la Biblia dice que todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Y luego en 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, si Dios no fuese fiel a sus promesas, dejaría de ser Dios. ¿Hay algo que podríamos decir aquí, ¿puede hacer Dios todo? No. Hombre, ¿qué estás diciendo? No, Dios no puede hacer todo. Dios dice en la Biblia que no puede negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo en este contexto que estamos hablando tiene que ver con ser infiel a lo que Él ha dicho. ¿Me siguen? Amén. Entonces, si Él es fiel, permanece fiel. Dice, aunque si fuéramos infieles, que somos más de una vez infieles al Señor, Él permanece fiel. La fidelidad de Dios no se va a ver alterada por tu fidelidad o por tu infidelidad. Porque lo que importa aquí verdaderamente, como se ha dicho ya muy bien esta tarde, es el nombre de Dios. No el nombre de ningún hombre. Ahora, le dice el Señor entonces, ninguno de todos tus enemigos podrá hacerte frente. El Señor ya les entregó la tierra. Y a veces nosotros cogemos un texto como ese
y decimos, bueno, pues si el Señor le dijo a Josué que ningún enemigo podría hacerle frente, pues a mí también, a mí también. ¿Pero qué quiere decir eso de que nadie te podrá hacer frente? Quiere decir que el Señor le sostendrá, que el Señor le guardará, que el Señor le protegerá, que el Señor le llevará hasta el final, que el Señor le dará la victoria. Tiene que vencer muchos enemigos, tiene que vencer muchos reyes, tiene que pelear mucho, pero sobre todo, que nadie te podrá hacer frente quiere decir que mientras se mantengan en las coordenadas de Dios y no toquen lo que no deben, y no toquen lo que no deben, y se mantengan bajo las normas que Dios ha puesto, podrán hacer frente a sus enemigos. Porque a nosotros cogemos las frases de la Biblia y las aplicamos a nosotros, ¿verdad? Para nosotros, y nos quedamos en anchos, sin ver lo que Dios está diciendo. Fíjense, en el capítulo 6 de Josué, dice el Señor, cuando entran en Jericó, antes de entrar en Jericó, dice en el capítulo 6, versículo 17, el Señor, y será la ciudad anatema a Jehová, es decir, maldita. Jericó, cuando entréis tendréis que entrar, destruirla, los muros se caerán, tendréis que barrer la ciudad, y dice, la ciudad será anatema o maldita a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, ya sabemos quién era, con todos los que estén en casa, ellos van a salvar el pellejo, van a salvar la vida. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, es decir, de lo que Dios ha dicho que no se puede tocar, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entran en el tesoro de Jehová. Bien, entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, el muro se derribó, entró Israel ahí, venció ahí a los de Jericó, una victoria aplastante, magnífica. Dios se presenta como el Dios de su pueblo, Dios les bendice, les da la victoria. Ahora, unos momentos después, en el capítulo 7, dice que los hijos de Israel, esos mismos hijos de Israel que habían entrado ahí en Jericó y habían sido bendecidos con la victoria de Dios, cometieron una prevaricación. Y dice que después de entrar en Jericó, tuvieron que enfrentar a la ciudad de Ai, donde había otro rey. Y entonces Josué, sabiendo que, digamos, no era como Jericó, era un pueblo más pequeño, dijo algo así, esto está chupado, no os preocupéis, vamos a enviar unos cuantos pocos, que vayan allí y les vencerán rápidamente y ya volverán para acá. Bien, pues envía allí a la ciudad de Ai contra esa ciudad, y nos dice el capítulo 7 que los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los derrotaron en la batalla, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fíjense la cosa, y acaban de ver a Dios poderosamente actuando ahí en la ciudad de Jericó, y ahora con un enemigo más pequeño son derrotados. Entonces pasan, digamos, de la victoria a la derrota, de la victoria al desánimo. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Dice que Josué rompe sus vestidos, se postra en tierra
y le dice al Señor: Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué ha pasado? ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Fíjense, Israel ha pecado. ¿Cómo puede ser esto, no? O sea, ¿cómo podemos estar viviendo una gran victoria y, digamos, días después, casi de inmediato, resulta que ese mismo pueblo tan victorioso ha pecado? Y que ya han quebrantado mi pacto que yo les mandé, han tomado del anatema y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, fíjense, versículo 12 del capítulo 7 de Josué: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Noten esto, Dios le había dicho a Josué: yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, podrás hacer frente a los enemigos. Pero al Señor ahora les dice: algo ha pasado en el pueblo, que han tocado lo que yo he dicho que no toquen, y por lo tanto, mientras estén tocando eso que yo he dicho que no toquen, Amén. no podrán hacer frente. Gloria a Dios. No podrás hacer frente a los enemigos. Amén. Ni estaré más, dice el Señor, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Es decir, Dios había dado órdenes específicas de que no se tocaran cosas, de que no se hicieran cosas, y alguien dentro del pueblo las había tocado. Y le dice el Señor: levántate y santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Estoy en Josué capítulo 7, verso 13. Tenemos la pantalla. Gracias. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos. O sea, a ver, le ha dicho a Josué: podrás hacer frente a tus enemigos. Y ahora dice el Señor: no podrás hacer frente a tus enemigos. ¿Hasta qué? Hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Amén. Entonces, lo que vemos aquí es que el pueblo entero queda como paralizado porque hay una persona, una sola persona de ese pueblo que está tocando, que ha escondido, que ha cogido lo que no tenía que coger. Así que Josué dice el Señor: os acercaréis por vuestras tribus. Versículo 15: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Es decir, se ha sido infiel, se ha quebrantado el pacto de Dios. Así que empiezan a mover en las tribus y se llega hasta la tribu de Judá. Atención, la tribu de Judá, nada más y nada menos. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, versículo 17, fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdí, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Tiene un reconocimiento de que ha pecado contra Dios. Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Quién había visto eso? Dios.
Eso estaba escondido. Y Dios lo sacó a la luz. Por dos razones que les voy a dar, que están aquí en el texto. Una, para que su nombre no quedase en entredicho. Amén. Y dos, para que el pueblo de Dios pudiese seguir avanzando. Amén. A mí me dice este texto que yo, mi conducta, mi vida, lo que soy, afecta al cuerpo. Lo que yo hago, no importa si me ven, si no me ven, es igual. A mí me dice este texto, con la palabra de Dios en la mano, que el Señor sí que lo ve y que mi testimonio, lo que yo estoy haciendo, puede afectar a toda la congregación, a todos mis hermanos. Y fíjense, tengo que terminar casi ya por amor a los hermanos que tienen que volver, pero No puede estar más. me pregunto, ¿por qué a veces no nos van bien las cosas? ¿Por qué a veces, o tantas veces, no nos van bien las cosas? Los hermanos no tienen prisa, ¿eh? Nosotros tampoco. ¿Será que yo tengo que quitar anatema en mi vida? ¿Será que yo no puedo hacer frente a muchas cosas que se levantan de mí, delante de mí, porque no voy quitando lo que Dios quiere que quite y dejo de tocar lo que no tengo que tocar? Creo que tenemos que mirarnos a la luz, todos, a la luz de estos textos. Y recordar lo que dice el Señor: no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. ¿Tienes tú algo que quitar, hermano? Hermana, iglesia. ¿Podemos discernir cosas en nuestras vidas que el Señor dice no lo toques? Porque si lo tocas, no vas a poder hacer frente a todo lo que estará delante. Y es así en la vida espiritual. Quizá en el mundo no funciona así, porque los valores son diferentes. Pero el terreno en el que la iglesia se mueve sí que funciona así. Y yo decía esto esta mañana a nuestra iglesia, ¿no? Es decir, tenemos que mirarnos delante del Señor seriamente para quitar todo aquello que pueda frenar el avance de la iglesia. La iglesia tiene que seguir conquistando terreno, tiene que alcanzar a más gente. Este lugar se tiene que quedar pequeño, ¿o no? Amén. Alcoy tiene que quedarse pequeño, aunque ahora sea un grupo pequeño, no importa. No importa el número, lo que importa es que no haya anatema, Amén. que haya santidad, Amén. que haya vida, Amén. y esto florecerá, ¿eh? Podemos creer esto. Podemos creer esto. Y fíjense, porque el Señor en medio de todo esto le dirá a Josué, volvemos otra vez al capítulo 1, no te dejaré, no te desampararé, y por 3 veces le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, en el versículo 6. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 9 dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es decir, está intentando animar a Josué porque hay mucho terreno
Y hay todo un pueblo con él que tiene que conquistar esa tierra que es la bendición que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Está en juego el nombre de Dios. Está en juego el nombre de Dios. Y le dice, esfuérzate y anímate. Ahora, ¿para qué? Dice, esfuérzate y sé valiente, versículo 6, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué tendrá que esforzarse y ser valiente porque tenía una misión que no le fue dada a Moisés, sino que él tenía una parte de esta misión. ¿Cuál era esa parte? Repartir la tierra. Era su parte dentro del gran plan de Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu parte en el plan de Dios? ¿Lo sabes o no? ¿Cuál es tu parte? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer a ti que yo no voy a hacer, pero que junto conmigo, yo contigo, juntos vamos a seguir avanzando para que el nombre de Dios sea glorificado? Amén. Entonces eso es lo que tenemos que recuperar, un sentido de pueblo donde sabemos que yo formo parte, tengo una parte dentro del programa de Dios, porque el destino es el mismo. El destino es la iglesia, el destino es Cristo. Solamente hay un objetivo, que es reunir, como dice la Biblia, recapitular todas las cosas en Cristo. Hacia ahí vamos, la historia va hacia ahí, no va hacia otro lado. Entonces, le dice, tú repartirás, por lo tanto, esfuérzate y sé valiente. Pero claro, tendrá que vencer a muchos reyes, tendrá que vencer a muchas, digamos, pequeñas naciones, pequeños pueblos, y pelear mucho para eso, pero tendrá que hacerlo esforzándose y siendo valiente. Ahora, miren el versículo 7, porque este versículo para mí de pronto se ha abierto en estos días. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. A ver si he leído bien. Que me tengo que esforzar y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Hay que ser valiente para cumplir la ley de Dios? ¿Hay que ser valiente para obedecer la palabra de Dios? Claro, no es fácil vivir la vida con el Señor, hermanos, sin la tentación de cerrar este libro. Hay que ser muy valiente y muy esforzado para obedecer aquí, Y yo digo, y lo voy a decir desde estos textos porque lo creo así y lo he dicho esta mañana, y lo digo con todo el respeto para la iglesia y para mí mismo, creo que a la luz de estos textos podemos decir que dejar de obedecer la Biblia porque estamos enfrentando dificultades, porque eso es lo que le dice el Señor a Josué, es decir, tienes que conquistar, dificultades habrán, ni te imaginas las que habrán, pero en medio de todas esas dificultades tú tendrás que esforzarte y ser muy valiente para cuidar de hacer todas las cosas que yo digo, que están en mi ley, Tienes que ser valiente en esto, porque si no eres valiente en esto, tampoco lo serás en lo otro. ¿Tienes la idea? O sea, nosotros podemos a lo mejor enfrentar muchas cosas, ¿no?, de la vida, pero nos cuesta mucho enfrentar la palabra de Dios. Amén. Y yo digo, a la luz de la palabra de Dios, no que lo diga yo, sino que es así como yo lo veo, que dejar de obedecer la Biblia porque estamos enfrentando dificultades y apartarnos del camino del Señor por veredas torcidas, aun a sabiendas lo que Dios quiere, es de cobardes. Amén. Porque miren, lo más fácil es cerrar este libro durante la semana y simplemente venir el domingo y escuchar. A mí eso, el Señor me ha hablado en ese sentido, ¿no? A mí me parece eso de cobardes.
Pero Josué no podría permitirse ese lujo para hacer frente a todo lo que estaba delante. No podría enfrentar nada con éxito sin un compromiso serio de obediencia a la palabra del Señor. Y nosotros tampoco. Y nosotros tampoco. Mi obediencia a la palabra de Dios no asegura ausencia de dificultades. No asegura ausencia de situaciones al límite. Asegura victoria sobre las dificultades y llegar hasta el final de nuestra vida al lado del Señor y del pueblo de Dios y demostrar que soy uno de los valientes de Dios porque he perseverado hasta el fin obedeciendo la palabra de Dios. Y esto es para valientes. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, como diciendo que no se te caiga de los labios ni una sola palabra de mi ley. Medítalo de día y de noche. Pero con tanta guerra, con tantos enemigos, ¿de dónde iba a sacar Josué el tiempo para meditar y usar tanto tiempo con la palabra de Dios? Pero era la única manera que tenía de poder vencer a sus enemigos. ¿Entiendes eso? Amén. O sea, si uno es valiente para obedecer la palabra de Dios, lo demás está hecho. Amén. Lo demás está hecho. Porque estamos siendo guiados con la palabra de Dios y estamos obedeciendo lo más importante que es lo que Dios ha dicho. Estamos acostumbrados a la ley del mínimo esfuerzo, en general, ¿no? Estoy cansado, me duele esto, no tengo tiempo, tengo un compromiso, tengo sueño, he quedado, necesito no sé qué, ahora no puedo. Claro, así no podemos hacer frente a nada. ¿Verdad? Si el Señor te preguntara en esta tarde, honestamente, como se ha dicho aquí, ¿no?, con otros aspectos, como decía la compañera de Vicente, ¿no? Si el Señor nos preguntara, ¿qué tal ha ido esta semana con mi palabra? ¿Qué le dirías? Pues yo diría que si este libro ha estado más que cerrado en mi casa, sin abrir, he sido un cobarde. Pero Dios quiere esforzarme. Y resulta que yo he estado peleando, digamos, queriendo más de la bendición del Señor, alcanzar lo que Dios tiene para mí, pero esto ni lo he mirado. Entonces, lo que creo que el Señor nos está diciendo, hermanos, si lo digo subrayado y en negrilla y con letras grandes, es que hay que volver a la Biblia, hermanos. Amén. Hay que volver a la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que vernos a solas con Dios, con su palabra. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, del pensamiento de Dios, de la mente que hay de Dios en su palabra, para tener los pensamientos y tener en nuestro corazón y en nuestra mente lo que Dios quiere que yo haga. Y quizá nos podemos encontrar, como decíamos, nos podemos encontrar en muchas situaciones que no sabemos qué hacer. Y para eso necesitamos volver a la palabra. Amén. Necesitamos volver a la palabra. Ahora, te pregunto esta tarde, para terminar, ¿te consideras tú uno de estos valientes de Dios? ¿Seremos capaces de hacer de la palabra de Dios, hermanos, a partir de hoy, nuestra comida? Como Jesús decía, ¿no? Mi comida es que haga la voluntad del Padre, ¿no? Yo hago todo lo que Él me dice. Está en una constante conexión con su Padre. Y hacer la palabra de Dios, cumplir la ley, era la comida de Jesús. ¿Te consideras tú uno de estos valientes de Dios? ¿Podrías tomar hoy, en esta tarde, un compromiso personal y como iglesia de que vamos a leer todos los días la palabra de Dios? Amén. ¿De que vamos a meditarla? ¿De que vamos a obedecerla? Amén. ¿Queremos ser de esos valientes? Amén. Pues déjame que te diga lo que dice Santiago,
en su carta, en el capítulo 1 y versículo 25, que es lo mismo que hemos dicho, pero dicho por el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Fíjense, nosotros nos pasamos el día mirando de todo. De todo. Pero el Señor nos dice, el que mira atentamente en la perfecta ley. Yo, honestamente, delante del Señor, pienso que es hora de que el pueblo de Dios se levante para mirar, como dice aquí, atentamente en la perfecta ley de Dios. Amén. Porque fíjense lo que se dice aquí. Mirar algo que es perfecto. Porque hoy no hay nada perfecto, solamente la ley de Dios es perfecta. Amén. Pero ¿cómo nos cuesta mirarla? ¿Cómo nos cuesta meditar en lo perfecto? Queremos ser perfectos, pero nos apartamos de lo perfecto. Amén. ¿Me sigues? Entonces, dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, fíjate. O sea, una ley que es ley de la libertad. Normalmente decimos, no, ley, opresión. No, la ley de Dios nos hace libres. Amén. Cuanto más la miramos atentamente y la aplicamos a nuestras vidas y la meditamos, somos más libres. Descubrimos más lo que es vivir en libertad. Y dice el Señor, la ley de la libertad, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso no lo digo yo. Eso es una promesa de Dios. Y Dios es fiel. Dios lo que dice, lo cumple. Amén. Dios es un Dios que nunca falla sus promesas, porque dejaría de ser quien es, dejaría de ser Dios. Y la promesa para ustedes y para mí, hermanos, esta tarde es que si miramos la ley de Dios, si nos acercamos a lo perfecto, si tomamos el serio compromiso de decir, Señor, voy a leer tu palabra, Señor, la voy a meditar, voy a pedir al Espíritu Santo que abra mi mente para que tu palabra penetre, me cambie, me transforme, me ayude a ver a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, mi trabajo, mis circunstancias por tu ley, a través de tu ley. Tomo el compromiso, Señor, de esta decisión en este día, porque quiero ser bienaventurado. Quiero ser feliz. ¿O no quieres ser feliz? Amén. A veces estamos demasiado apagados, los creyentes. Pero Dios, a través de su palabra, nos anima en esta noche. Y así viene su palabra para nosotros. Como digo, a tomar el compromiso de decir al Señor, Señor, voy a mirar atentamente en tu ley. Voy a perseverar en ella. No quiero ser un oidor olvidadizo. Quiero ser un hacedor de tu obra, de tu palabra. Y los resultados vendrán. Las bendiciones vendrán. Porque Dios lo ha prometido. Y Dios siempre cumple lo que promete. Amén. Yo creo, hermanos, que esto es lo que necesitamos el pueblo de Dios hoy más que nunca. Amén. Acercarnos a la palabra de Dios. Ser valientes para Dios. Y no podremos hacer frente a todo lo que tenemos delante si no somos valientes para Dios. ¿Tú quieres ser valiente para Dios? Amén. Muy bien, yo voy a orar. Si tú quieres ser valiente para el Señor, en ese sentido que hemos explicado esta noche, puedes orar conmigo. Señor y Padre Celestial, en esta tarde tomo el compromiso, Señor, de leer, meditar y obedecer tu palabra todos los días
de la semana. Quiero acercarme a tu ley, que es perfecta. Quiero que tú alumbres mi entendimiento, Señor. Quiero que el Espíritu Santo me haga ver lo que yo no veo. Señor, quiero obedecer tu palabra. Quiero que produzcas en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, quiero creer tu palabra. Quiero creer lo que tú has dicho. Quiero confiar plenamente en que tú eres un Dios fiel que no mientes. Señor, quiero ser bienaventurado como tú esperas de mí que yo lo sea. Señor, quiero ser un hombre valiente para ti, para poder hacer frente, Señor, a mañana lunes. Al estar en el mercado con tantas personas, con vecinos, con amigos, con las ventas, Señor, con las deudas, con todo lo que hay delante de mí. Señor, hay tantos gigantes, tantas cosas que aparecen delante de mí cada día, pero quiero acercarme a ti, Señor, para que tú me des la victoria y me ayudes cada día para poder hacer tu voluntad. Y quiero esperar en ti en este día. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Y gracias porque eres un Dios fiel. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.